Durante su larga carrera empresarial, Donald Trump ha sufrido sorprendentes altibajos y ha afrontado enormes adversidades. En Nunca tires la toalla, el magnate más famoso del mundo habla con franqueza sobre sus mayores retos, sus momentos más bajos y sus peleas más duras, y de cómo convirtió esos contratiempos en valiosos logros. Trump sabe muy bien cómo transformar el fracaso en victoria. Aprendió pronto en su carrera dentro del sector inmobiliario que cada proyecto puede topar con importantes demoras, obstáculos y problemas. Así que comenzó a prepararse para encarar reveses e incluso para acogerlos sin amargura, ya que esa es la actitud que te da la fuerza para afrontar las dificultades y alcanzar tus sueños a pesar de los pronósticos desfavorables. Ser obstinado y tenaz. Confiar en uno mismo y no darse nunca por vencido son las claves para encarar una vida llena de desafíos. Inspirador y motivador, Nunca tires la toalla te ayudará a alcanzar tus propias metas personales y a combatir tus derrotas y debilidades. Se convertirá en la mejor herramienta para aquellos que saben que la adversidad y el éxito van en numerosas ocasiones de la mano. Introducción. Lo que me pasa por la cabeza cuando oigo la palabra no. Este libro trata sobre un tema que es muy importante para mí: no rendirse nunca. No hace falta decir que tengo mucha experiencia en este ámbito, de modo que creo tener alguna idea al respecto. Ya he escrito varios libros, y no necesito el dinero, pero se trata de un asunto que considero lo suficientemente valioso como para tomarme el tiempo necesario y escribir sobre ello. El primer gran no que me golpeó fue en Manhattan, en la década de los 70, cuando daba los primeros pasos de mi andadura profesional, y todo el mundo, y me refiero a todo el mundo, me decía que aquellos tiempos eran nefastos para el sector inmobiliario. Incluso personas que estaban bien posicionadas en el negocio me lo decían. Era cierto, el mercado daba claras muestras de estancamiento, y ese hecho no se podía negar. Aún peor, se aseguraba muy en serio que Nueva York caminaba hacia la bancarrota. Entonces, el gobierno federal anunció una moratoria a los subsidios de vivienda. La ciudad los había estado recibiendo en abundancia y, de repente, la fuente se había secado. Sí. Solo hubiera considerado los hechos, que no eran muy halagüeños, de ninguna manera me habría aventurado en el sector inmobiliario. Pero lo hice. ¿Por qué? Porque cuando escucho la palabra no, esta se convierte de inmediato en un desafío. Creo que lo imposible es, en realidad, posible muy a menudo si estás dispuesto a trabajar duro, y si eres consciente de que los problemas pueden pasar a ser oportunidades. La ciudad de Nueva York tenía problemas, pero quizá yo podría hacer algo al respecto. Esta actitud puede concederte el poder de vencer los obstáculos y triunfar a pesar de las dificultades. Quiero que este libro te ayude a hacer justamente eso. A medida que progresaba, me iba dando cuenta de que cada nuevo proyecto traía consigo su propio conjunto de grandes retos, y empecé a aprender a esperarlos. Nada podía pasar porque estaba preparado para afrontarlos. Este es otro motivo por el que estoy escribiendo Nunca tires la toalla, para que sepas que debes estar alerta e intentar ayudarte con las situaciones con las que te puedes encontrar. Nuestras experiencias no serán las mismas, pero he aprendido grandes cosas con la lectura de lo que han escrito otras personas, de sus historias, aplicándolo a mis propias circunstancias. Mi deseo es que tú hagas lo mismo, que aprendas de mis problemas y experiencias, y hagas mejor el trabajo de anticiparte y resolver los tuyos. Y recuerda, tal y como yo lo veo, cuanto mayor sea el problema, mayor será la oportunidad que tengas de demostrar tu grandeza. Algo que he aprendido es que no debemos dejarnos llevar durante mucho tiempo por el desánimo. No pasa nada por hartarse un poco o quejarse durante 1 o 2 minutos. Personalmente, me gusta jugar al golf cuando estoy estresado o simplemente practicar con un palo de golf en mi oficina. Sentirse negativo debería ser un estado mental muy temporal. No es sencillo, pero se puede cultivar una especie de coraje mental, y en los capítulos siguientes leerás algunos ejemplos de cómo planté cara a algunos reveses y contratiempos de suma gravedad. Por supuesto, muchas cosas son muy molestas, de modo que no te sorprendas si no las sobreestimes en tu cabeza. Aprende a ponerlas en perspectiva. En este libro verás cómo aprendí a hacerlo yo. Confiar en uno mismo es clave para alcanzar la resiliencia y mirar a la adversidad a la cara. Este libro está dedicado a procurarte los cimientos de esta confianza, y la habilidad y el deseo de no rendirse nunca. 1. El peor momento de mi vida y cómo resistí $1.000.000.000 a la basura. ¿Qué haces cuando el mundo entero te dice que estás acabado? Sufrí en revés tan mayúsculo a principios de la década de los 90 que estoy en la lista de récords Guinness por
ostentar el mayor descalabro económico de la historia. No le recomiendo a nadie que persiga el mismo objetivo, pero cuando has estado en la cuerda floja financiera, dicha situación te proporciona una cierta perspectiva que puede resultar útil a otras personas. Se ha dicho que lo que me hace cercano a la gente aparte de aprendiz, el aprendiz, que muestra cómo me manejo en el mundo de los negocios es que he afrontado enormes adversidades. Es algo con lo que todo el mundo puede sentirse identificado. Laguna. Diferencia puede estar en la cantidad de ceros de tu cuenta corriente, pero lo cierto es que la gente suele identificarse con las dificultades. No creo que nadie escape a una experiencia de vida libre de desafíos, tal como un escritor describió el viaje de la vida. Nadie sale indemne de él. Es una afirmación un tanto existencialista, pero cuando debes algunos miles de millones de dólares te puede hacer pensar en otras nuevas dimensiones. Mi situación a principios de la década de los 90 no pintaba demasiado bien. Tenía miles de millones en préstamos que no podía pagar, y había avalado personalmente 975 millones de dólares de esa deuda. Podría haber caído en quiebra con facilidad. Esto no debería sorprender a nadie ya que siempre lo he hecho todo a lo grande, de lo que se sigue que a mis elevadas ganancias le seguirán enormes pérdidas. Aquella era una pérdida cuantiosa. Los bancos iban detrás de mí. La gente me evitaba. Por si fuera poco, entramos en una recesión y el mercado inmobiliario quedó prácticamente reducido a la nada. No era el mejor de los escenarios. Entonces, en marzo de 1991, tanto The Wall Street Journal como The New York Times publicaron sendos artículos en primera página el mismo día en donde detallaban mi situación y la declaración de bancarrota que sucedería en cualquier momento. Las emisoras de radio se hicieron eco de la información y la pérdida de mi imperio se convirtió en una gran noticia a escala mundial. Estaban seguros de que estaba acabado. Habría sido una historia fantástica si no me estuviera sucediendo a mí. Aquel ha sido el peor momento al que me he enfrentado en toda mi vida. Incluso los teléfonos de mi oficina permanecían en silencio, algo que no había pasado nunca. De repente, tuve muchos momentos de tranquilidad para poder pensar y examinar la situación de forma objetiva. Comprendí que parte de lo que me había llevado a aquel trance era que había perdido la perspectiva y había empezado a creer las noticias que se publicaban sobre mí que decían que tenía el toque de Midas cuando se trataba de negocios. En otras palabras, había caído en la autocomplacencia. Sin embargo, rendirme era algo que jamás se me había pasado por la cabeza. Ni por un instante, y creo que ese es uno de los motivos que desconcertó a mis críticos. Estos intentaban crucificarme, pero tuvo el efecto contrario, solo consiguió que quisiera volver y, además, hacerlo a lo grande. Sabía que podía demostrarles que estaban equivocados siendo obstinado, siendo tenaz, y no dándome por vencido. No pensaba abandonar. Durante aquella época, me convertí a marchas forzadas en una persona más fuerte. No te estoy aconsejando que busques la misma presión, pero quiero que sepas que si te encuentras con algunos reveses, negarte a tirar la toalla será probablemente tu mejor estrategia. Que me dio semejante fortaleza. No estoy seguro, pero quizá el haber sido dejado de lado como alguien acabado venido a menos por la prensa internacional tuvo algo que ver con ello. También aprendí que con frecuencia los problemas no son más que oportunidades disfrazadas. Comencé a contemplar mi situación, lo creas o no, como una gran oportunidad. Tenía una gran ocasión para demostrar a la prensa y a mis críticos y enemigos que aún era una fuerza a tener en cuenta, no una flor de un día con poca resistencia. Es un incentivo muy estimulante, y todo viene de contemplar la situación de forma positiva. Se produjo así un punto de inflexión, y ese cambio fue mi actitud. Mis contables todavía recuerdan la noche en la que se encontraban en la sala de juntas hasta las tantas en plan: somos unos desgraciados, y de repente entré a explicarles todos los nuevos proyectos que tenía en mente. Eran muchos, y eran buenos negocios. Estaba de un humor exuberante, y mis descripciones fueron coloridas y rebosantes de optimismo. Pensaron que me había vuelto loco, que quizá estaba empezando a alucinar debido a la presión, pero lo cierto es que había llegado a un punto en el que sabía que era hora de seguir adelante. No estaba actuando. Estaba preparado. Toda aquella presión financiera quedaría a nuestras espaldas. En un breve periodo de tiempo, les dije. Y lo creía de veras. Aquel fue ciertamente un momento decisivo, justo entonces. Se trata de otra importante lección: céntrate en la solución, no en el problema. Es curioso, pero si miro hacia atrás creo que estar al borde del precipicio me convirtió en un empresario mejor y desde luego en un emprendedor mejor.
Tuve que pensar maneras novedosas de evitar que me enterraran vivo. También me apoyé en algo que me gustaría tratar aquí, el pensamiento positivo. Créeme, funciona. Me ha permitido llegar a donde estoy. Hoy soy mucho más rico y tengo mayor éxito que antes de que los contratiempos comenzaran para mí en la década de los 90. Imaginé alguna vez que figuraría en el libro Guinness de los récords. No. Pero lo estoy debido a esas contrariedades. Es un hecho del que me siento orgulloso. La adversidad funciona así. Algunas veces. Deja que trabaje a tu favor. Coach TRUMP. Hazlo realidad. Alcanzar el éxito depende en gran medida de tu habilidad para manejar la presión. Puede parecer un hueso duro de roer, y lo es, pero hay algo que puedes hacer al respecto. Visualízate como un ganador. Céntrate en ello en lugar de en tus persistentes dudas y miedos. Céntrate en ideas y soluciones objetivas. La presión puede mermar y desaparecer cuando te enfrentes a ella con una actitud positiva. Incluso si no te sientes un valiente, actúa de ese modo. Durante un tiempo. Ayuda. 2. El fracaso no es permanente. La integridad y el arte de regresar. Creo firmemente en la importancia de la integridad. Se trata de una combinación de todos los componentes de la vida que nos hacen ser personas sanas, felices y productivas. En mi opinión, lo opuesto a la integridad es el fracaso. Si este acontece, y a veces lo hace, la mejor solución es seguir adelante, darse cuenta de que el fracaso no es permanente, y centrarse de inmediato en la dirección correcta. Al final, aparecerá alguna solución. No quiero sonar como un gurú espiritual, pero hay algo profundo y aún así simple en el hecho de contemplar el fracaso como una falta de integridad. Añadiré también que es eficaz. Considerar que toda mala racha es temporal te proporcionará el ánimo necesario para hacer algo al respecto. Sentirte honrado y con ganas de solucionarla. Ser infeliz e improductivo no forma parte de mi hoja de ruta, y tampoco debería serlo de la tuya. Así de simple. Si consideras inaceptable una situación cuando ésta te aleja de la integridad, de la totalidad, estarás motivado para salir de ella tan rápido como sea posible. Aquel revés financiero que sufrí a principios de la década de los 90 lo vi más como una desviación de la norma que como una sentencia definitiva. Sabía lo que era estar completo y lo único que tenía que hacer era volver a ese sitio. Sentía que se esperaba de mí que regresara, y yo también lo esperaba de mí. Todo lo que tuve que hacer fue dar el siguiente paso y recuperar el impulso, que es lo que hice. No es algo que sucediera de la noche a la mañana, pero al final las cosas empezaron a solucionarse. He visto a gente ser engullida por el fracaso. Lo peor que puedes hacerte a ti mismo es creer que la mala suerte es lo que te mereces. No es cierto. No son solo la inteligencia o la suerte las que nos llevan a algún lugar. La tenacidad ante la adversidad también juega un papel esencial. Algunas personas achacan las adversidades al malfario, yo no. Los percances forman parte de la vida y, por supuesto, de los negocios. Cuanto mayor sea tu empresa, cuanto más compleja sea tu vida, más probable será que tus reveses sean mayores. Estar preparado para ello te ahorrará confusión emocional y darle vueltas a la cabeza sin necesidad de, incluso, caer enfermo. He conocido a personas que no solo han regresado de la adversidad, sino de la tragedia. Una cosa son las adversidades y otra las tragedias. Diferenciar ambas es un buen modo de adquirir una visión objetiva de lo que piensas que son tus problemas. Puede que tu situación sea difícil, pero puedes estar seguro de que otros hombres y mujeres han tenido que lidiar con cosas mucho peores. Una manera de allanar tu camino para un regreso, o para una primera victoria, es leer sobre gente que ha sido valiente contra todo pronóstico. Estoy convencido de que sintieron la obligación de alcanzar el éxito y, en algunos casos, incluso el deber de sobrevivir. Así me siento yo. He tenido el privilegio de contar con una gran familia y una excelente educación, y hablo en serio con respecto a honrar esos privilegios, lo cual significa esperar lo mejor de mí mismo. Puedes adoptar esta misma actitud, sin importar cuál sea tu situación o tu origen. Cuando el fracaso se presente en tu camino, debes creer que importas, que puedes superarlo y, más importante aún, que el éxito es lo que se espera de ti. Te sorprendería lo que puedes lograr cuando estás tu actitud. No se trata simplemente de supervivencia, ni de alcanzar el éxito, es tu obligación. Un sentido del deber hacia tu integridad ejercerá una gran influencia en tu éxito personal y profesional. Lo que aprendí en la época de mis peores reveses económicos es que yo era un resiliente y que poseía ese indomable sentido del éxito que nadie podría quitarme por mucho que dijeran los periódicos.
Todo esto me lleva a otro nivel de pensamiento, la confianza. La confianza se parece un poco a la sabiduría. La gente puede ayudarte a lo largo del camino concediéndotela, pero sobre todo tienes que desarrollarla tú mismo. La confianza en uno mismo puede ser una fuerza muy poderosa. Esfuérzate diariamente en ello. En ocasiones, cuando estás librando una lucha a solas, contar con un refuerzo positivo y confianza en ti mismo puede convertirse en el poder invisible que distingue a los ganadores de los perdedores. Los perdedores siempre abandonan. En resumen, persigue la integridad, cree en ti mismo, conserva tu potencia a todo gas y sé fuerte y dura en tu resiliencia. No esperes nada menos de eso de ti mismo, y te garantizo que el éxito será algo permanente en tu vida, incluso cuando tus circunstancias externas indiquen lo contrario. 3. Se suponía que el aprendiz iba a ser un gran error. Déjate asesorar por los mejores, y después confía en tu instinto. Cuando los reality shows se pusieron de moda hace unos años, la idea me pareció sugerente, aunque obviamente no estaba interesado en hacer uno. Me lo propusieron varias veces, pero los guiones me parecieron aburridos y estúpidos. Tener cámaras siguiéndome a todas partes, que me vieran cepillarme los dientes, peinarme, celebrar reuniones o almorzar en la mesa de mi escritorio me parecía una injerencia innecesaria. Rechacé todas esas propuestas sin pensármelo dos veces. Un par de años más tarde, Les Mohomes, el jefe de entretenimiento de la CBS, me pidió permiso para grabarla final en vivo de Supervivientes en la pista de hielo Bollman Rink, en Central Park. Después de renovarla me había hecho con su control a través de un arrendamiento a largo plazo. Me pareció una oferta interesante, de modo que dije que sí. He de admitir que me quedé impresionado al llegar allí y ver la pista de hielo transformada en una selva. De repente, apareció ante mí un joven que se presentó como Mark Burnett. Le dije que sabía quién era, por lo que los prolegómenos no eran necesarios. Sin más preámbulos, Mark me solicitó una reunión para hablar sobre un proyecto televisivo que se le había ocurrido. Acepté. Vino a mi oficina al cabo de una semana más o menos, y tras una charla preliminar, me explicó que había tenido una idea para llevar a cabo un nuevo reality show en la jungla, con la particularidad de que la selva serían los cañones de la ciudad de Nueva York y el mundo de los grandes negocios. Consistiría en una entrevista de trabajo de 13 semanas, y el ganador se convertiría en mi aprendiz en la vida real, pues el premio sería un puesto en la Trump Organización. El programa contaría también con un mensaje de carácter educativo que me atrajo de inmediato. Un reality show con sustancia podía representar un nuevo concepto para todo el mundo. Le dije a Mark que me interesaba. A continuación presentamos el proyecto a los directivos de las principales cadenas de televisión. Todos lo querían, también a ellos les encantó la idea. Nos decantamos por la NBC, que ya transmitía mis certámenes de Miss Universo, Miss Estados Unidos de América y Miss Teen en Estados Unidos de América. Como ya manteníamos una estrecha relación, cerrar el trato fue coser y cantar. Veamos algunos desafíos a los que tuvimos que enfrentarnos. En primer lugar, ni una sola persona aparte de Mark Burnett y la NBC se mostraba muy entusiasmada con el aprendiz y mi participación en el programa. Todos mis asesores opinaban que era un riesgo, que sería un monumental fiasco, que mi credibilidad como empresario se vería comprometida, que perdería la concentración en mis asuntos, y, en última instancia, que estaba cometiendo un grave error, exponiéndome a la vista de todo el mundo. Cuando miro hacia atrás, aún me sorprende lo radicalmente en contra que se manifestaron. El mayor error que cometerás en toda tu vida. Fue una frase que escuché muy a menudo. No me sentí demasiado apoyado. Analicé sus consideraciones y pensé, espero que no tengan razón porque ya le he dicho a Mark Burnett que iba a hacerlo. Mi instinto me decía que era lo que tenía que hacer, sin consultar a nadie. El siguiente problema fue que Mark me dijo que como máximo me necesitarían 3 horas a la semana para grabar el programa. 3 horas para un programa en máxima audiencia. Por increíble que pueda parecer, le creí. Cuando las 3 horas se convirtieron en 30, comencé a tener mis reservas, a saber, dirigía una gran corporación, y ya trabajaba unas 12 horas al día. ¿Cómo iba a hacerlo? Por una vez, pensé que quizá me hubiera extralimitado mucho. Lo que decidí hacer fue tomármelo semana a semana, comprendiendo que, probablemente, necesitaría solo más tiempo al principio y que podría convivir con ella durante un breve periodo de tiempo. Lo que ocurría es que poco a poco se convirtió en parte de mi rutina diaria, aunque, definitivamente, mis días eran mucho más largos. Me adapté,
Todo el mundo se adaptó y también eso me proporcionó una nueva forma de energía. Si tienes que enfrentarte a una situación que exige excesiva dedicación, dale la oportunidad de que se asiente. Te sorprenderás de todo lo que eres capaz de hacer cada día. El punto bajo en que estaba realmente interesado en llevar a cabo esta reforma, debo admitir que cuando vi las condiciones con las que me tropecé, tuve mis momentos de duda. Esta pista de hielo ocupa más de 4.000 metros, lo que la convierte en una de las pistas de hielo artificiales más grandes del país. La caseta destinada a los patinadores tenía unos agujeros enormes en el tejado, el agua había ocasionado graves daños y la pista precisaba de unos 35.000 metros de conductos de fontanería. También necesitaba 2 sistemas de refrigeración de 15 toneladas. Y había prometido públicamente terminar todo el trabajo en menos de 6 meses. Me pregunté si no me habría metido en un lío potencialmente humillante. Si fracasaba, aparecería en todos los periódicos, y mi reputación se vería afectada sin remedio. Tenía varios desafíos por delante, eso seguro. Las dudas desaparecerían siempre y cuando conservara la imagen de una preciosa pista de hielo terminada en la cabeza. Sabía que podía hacerlo, pero no me engañaba y era consciente de que no sería un juego de niños. Las pésimas condiciones de la pista no eran el mayor obstáculo. Había tal falta de dirección que el proceso de restauración parecía unos autos de choque dando vueltas en círculo. No había liderazgo. Tomé entonces la decisión de hacerme cargo y comprobar la evolución del proyecto todos los días. Quería saber lo que ocurría, quién se encargaba de qué, y supervise personalmente el progreso de las obras. Por ejemplo, como no sabía nada sobre la construcción de pistas de hielo, fui en busca del mejor constructor de pistas de hielo que pude encontrar. Hablé con expertos y me decanté por un circuito de salmuera para la refrigeración del hielo. Es más costoso. A menudo digo que yo escucho a todo el mundo, pero que al final la decisión será mía. Es un buen modo de vivir la vida y los negocios. Presta oídos a los demás, pero nunca niegues tu propio instinto. Si les hubiera hecho caso, el aprendiz nunca habría sido una realidad. Hemos emitido 6 temporadas fantásticas y estamos preparándonos para grabar la 7ª. Para mí y para todos los que trabajamos en el programa sigue siendo una experiencia espléndida. No está mal para ser un gran error. No obstante, cuando corres riesgos, como no siempre saldrá bien, lo mejor será que te asegures de tener bien cubiertas las espaldas para regresar. 4. ¿Se trata de un incidente pasajero o de una catástrofe? Prepárate para toparte con cosas no planeadas. El segundo edificio más alto construido en Norteamérica. Todos hemos oído hablar del periódico Chicago Sun-Times. Lo que puede que no sepas es que tenía el mejor emplazamiento de la ciudad, en North Wabash, junto al río, al lado del histórico Wrigley Building. Lo quería para mi Trump International Hotel Tower, y lo conseguí. Se trata de un enclave fantástico, y si visitas Chicago y haces el recorrido en barco, que muestra la arquitectura de la ciudad, entenderás a qué me refiero. Cuando el edificio, cuya construcción finalizó en 2009, surge ante tus ojos, puede dejarte sin aliento, y no importa si sopla viento o no. Gracias a su soberbia forma asimétrica domina las vistas desde la avenida Michigan y los alrededores del West Baker Drive. Si lo visitas, comprobarás por qué le hemos dedicado tanto tiempo y esfuerzo. Mi plan para este rascacielos de Chicago comenzó en el año 2000, y anunciamos que sería el más alto delegación mundo. Estaba entusiasmado ante esta perspectiva y sabía que podía hacerlo, y además de manera brillante. Sin embargo, tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, reduje mis expectativas. Por mucho que deseara construirlo, no creo que hacer de un edificio, por muy alto que sea un objetivo primordial, sea una buena idea. De modo que cambiamos un poco el plan original. De hecho, ese fue el primero de algunos cambios. Contratamos como arquitectos a Skidmore, Owings y Merrill, que construyeron unas 50 maquetas antes de decidirnos por algo que nos gustase a todos. El diseño elegido se fue perfeccionando tras los comentarios de delegación, Departamento de Planificación y los diversos grupos comunitarios y de expertos en arquitectura de Chicago, todos ellos personas importantes a tener en cuenta. Las modificaciones se realizaron en 2002, y el proyecto fue aprobado. Más tarde, en 2004, cambiamos 10 pisos de oficinas por habitaciones de hotel y condominios, basándonos en consideraciones de marketing. Su construcción se inició finalmente el 17 de marzo de 2005. 5 años después de haber anunciado el proyecto. Puedes observar por el tiempo
Transcurrido que las cosas no suceden de la noche a la mañana, aunque te llames Donald Trump. Es un edificio de una gran belleza. Tiene unos 250.000 metros, 98 plantas e incorpora un gimnasio y un spa, un hotel de lujo de 5 estrellas, condominios, salones de ejecutivos, tiendas y garajes. Los áticos ocupan los 3 pisos superiores. Es la estructura de hormigón más alta y el cuarto edificio de mayor altura de Estados Unidos. Laguna. Inauguración definitiva del hotel tuvo lugar en abril de 2008, y la finalización de todo el edificio en 2009. Su coste ascendió a 847 millones de dólares. Obviamente, se trata de un proyecto descomunal. El punto bajo: hemos tenido algunos problemas, grandes problemas. Naturalmente. 3 meses antes de iniciar la construcción de los cimientos descubrimos que el agua procedente del río Chicago había comenzado a filtrarse en el lugar donde levantaríamos el edificio. Como los cimientos se estaban colocando por debajo del nivel del río, siempre existió el riesgo de que los diques que ya existían no aguantaran. No obstante, ese no era el principal inconveniente. El agua procedía de una zona en donde se encontraban los diques y el puente Wabash Avenue. Esto podría convertirse en un gran contratiempo, de modo que lo afrontamos con seriedad, y nos ocupamos del mismo. Con el tiempo, es posible tomarse los problemas con calma si adoptas una actitud correcta y sabes lo que tienes entre manos. Otro elemento del edificio que dio un giro extraño fue su diseño estructural. En el concepto original, la base y las primeras 14 plantas fueron diseñadas para ser un marco estructural de acero, con un recubrimiento de hormigón armado por encima. Mucho después de la fase de diseño, mientras licitábamos las obras, descubrimos que había habido un incremento considerable del precio del acero debido a que el crecimiento industrial de China absorbía casi todo el suministro mundial. Regresamos a la pizarra y rediseñamos el edificio para que fuera todo de hormigón, ahorrándonos así varios millones de dólares, además de simplificar la logística de la construcción. También tuvimos que considerar las molestias que podíamos ocasionar a nuestros vecinos de Chicago con los ruidos producidos por nuestras máquinas perforadoras, que debían horadar un lecho de roca en donde se asentarían los cimientos. Casi una cuarta parte de los soportes tenían que penetrar 33,5 metros en la piedra caliza, así que puedes imaginar que solo esto ya suponía un desafío colosal. Logramos hacerlo sin granjearnos demasiados enemigos. Como cada una de las columnas soporta 350.000 kilos, el sistema de apoyo ha de ser planificado e implementado de forma metódica y con muchísimo cuidado. Tuvimos otro problema mucho antes del principio de la partida, cuando perdimos a nuestro socio Conrad Black, propietario del Chicago Sun-Times, debido a un escándalo empresarial y el subsiguiente proceso judicial en el que se vio inmerso. Firmamos un acuerdo para comprarle su participación en el proyecto. Tiempo después dejamos de contar con nuestro arquitecto de Skidmore, Owings Merrill, quien presentó su dimisión en la compañía. Estas fueron 2 grandes pérdidas, pero ¿sabes qué? Lidiamos con ellas y seguimos adelante. Estábamos preparados para afrontar problemas a lo largo del camino, y como buenos soldados no aflojamos el paso. Como general, debo asumir y responsabilizarme de que las cosas salgan según lo previsto, sin importar lo preparado que esté, y seguir haciendo todo lo que esté en nuestras manos para planificar y centrarnos, así como tener la resistencia suficiente para reagruparnos inmediatamente tras los contratiempos. Nuestros planes y nuestra determinación han sido suficientemente fuertes para continuar nuestro trabajo sin darnos por vencidos ante cualquier interrupción. Todas las cosas tienen su lado positivo. Así, por ejemplo, ahorramos $1 millón reutilizando el dique que protegía el edificio del Sun-Times. También nos sorprendió gratamente descubrir que teníamos que limpiar menos terreno del esperado porque el periódico había cambiado la tinta con base de petróleo a tinta de base de soja en la década de los 70, de modo que encontramos menos contaminación en el suelo de la que esperábamos. A veces, cuando empiezas a pensar en todos los problemas que te asedian, es bueno centrarse en los elementos positivos de la situación. Cuando ocurren cosas no previstas en tu plan de acción, pregúntate, ¿se trata de un incidente pasajero o de una catástrofe? Sufrimos varios contratiempos a lo largo de legación. Levantamiento del edificio de Chicago, pero aún así ha sido una construcción y una experiencia fantásticas. ¿Tendrás problemas cuando emprendas algo grande? Sí. ¿Dejarás que acaben contigo? No deberías permitirlo en absoluto. Deja que la pasión por tu trabajo te
Haga superar los obstáculos con los que puedas encontrarte. Ya sea el viento, el agua, las dimisiones o los escándalos, puedes superarlos. Tu seguro por sobreponerte a estos riesgos. Es gratuito. Se llama, nunca tires la toalla. Después de un tiempo, es posible tomarse con calma los problemas, siempre y cuando adoptes la actitud adecuada y sepas lo que estás haciendo. Ten la resistencia suficiente para reagrupar efectivos de inmediato y cambiar de rumbo si tienes que hacerlo después de recibir un revés. 5. Me encanta una buena pelea. El Tromsø Hotel hace varios años que el SO se ha convertido en un barrio chic, y esperé mucho tiempo para entrar en él como promotor. Sabía que tendría que pelear por sacar algo adelante en esa zona porque la mayor parte del SO está formado por edificios bajos y está sujeto a estrictas leyes de urbanismo. Dudo que alguno de vosotros piense o se refiere al SO como un centro de carácter industrial. Pero, por razones históricas, así es como está catalogado la mayor parte del mismo. De modo que, ¿a quién se le ocurriría levantar aquí un complejo residencial? En los lugares en los que yo quería hacerlo no estaba permitido. No obstante, puedes construir un hotel. Cuando lo supe, decidí emprender la construcción de un hotel en condominio. Uno bien alto. El SO está considerado una meca por el mundillo del arte, el cine y los amantes de la moda, con más de 250 galerías de arte, 100 tiendas de diseñadores de marca y más de 200 restaurantes. En otras palabras, es una zona magnífica para visitar y aún mejor para establecerse en ella. Creía que el SO merecía y estaba preparado para albergar un hotel de primer nivel propio del siglo XXI. La torre de 46 plantas y 450 millones de dólares que esperaba construir con mis socios Bayrock Group y la Sapphire Organization se enfrentó, por supuesto, con la radical y furiosa oposición de la comunidad local y los políticos que la representaban. Sin embargo, no permitiríamos que nos detuvieran. Anuncié mis planes el 6 de junio de 2006, en El Aprendiz. Pese a todo lo que siguió, el 8 de mayo de 2007 me complació informar que las autoridades de la ciudad habían aprobado la construcción de este apart-hotel. Durante el proceso tuvimos que lidiar con varios problemas, lo cual no supuso ninguna sorpresa. El mayor obstáculo era su altura. El SO es un barrio de edificios bajos, y este proyecto alteraría considerablemente su esquillie. Sería el edificio más alto entre el centro de la ciudad y el distrito financiero. La cuestión no es que en el SO no puedan construirse edificios elevados, que sí que se puede, sino que aún no se había alzado ninguno. Queríamos cambiar eso. Ya existían leyes sobre derechos del vuelo o sobre edificación, el derecho a construir más alto, que hacían que fuese perfectamente legal construir un rascacielos. De hecho, añadimos varios pisos al diseño del hotel comprando los derechos a algunas propiedades colindantes. Aunque teníamos el derecho a construir un hotel con la altura que quisiéramos, el hecho de que nadie lo hubiera hecho antes que nosotros jugaba en nuestra contra. Esta fue la primera vez que la Dirección de Edificaciones de Nueva York tuvo que considerar la construcción de un apart-hotel en uno de los distritos industriales de la ciudad, en donde no se permite el uso residencial. Las anticuadas leyes de urbanización de la ciudad y los residentes locales, juntos, pusieron enormes obstáculos. Nunca antes la ciudad de Nueva York, a diferencia de muchos otros destinos turísticos de Estados Unidos, había tenido que enfrentarse a un hotel compuesto en su totalidad por apartamentos. Los aspectos fundamentales de la ley de urbanismo neoyorquina prescribían que las unidades no podían ser residencias para sus dueños, sino que debían ser destinadas a ocupantes en tránsito. Eso quería decir que teníamos que demostrarles a la Dirección de Edificaciones que el Tromsø no sería un edificio residencial, sino un edificio para estancias de corta duración. Estaba convencido de que podríamos convencer a las autoridades de la ciudad de ello. Un apart-hotel no es un apartamento. Responde a la premisa de que los compradores tienen el derecho a utilizar los apartamentos solo durante un cierto número de días al año. Y que, cuando el dueño no esté ocupando el suyo, las unidades se pueden alquilar como habitaciones de hotel. Es un gran arreglo, ya que tanto el propietario como la empresa gestora recaudan ingresos. Las unidades del Tromsø no están diseñadas para residentes permanentes, ni ningún dueño utilizaría su unidad para tal fin. El aspecto y el diseño de un hotel de lujo es harto diferente al de un edificio residencial. Trabajamos sin descanso con el ayuntamiento para dejar claras nuestras intenciones. Como era de esperar, todo el mundo se me echó encima, y la Sociedad para la Preservación Histórica Delegación Greenwich Village tildó mi plan de caballo de Troya para diseminar apartamentos por todos los distritos industriales de la ciudad.
Denunciaban que mis verdaderos motivos eran absolutamente secretos. No puedo entender cómo alguien puede considerar un edificio de 46 plantas una operación encubierta, pero te puedes hacer una idea. Hubo manifestaciones y alianzas vecinales que dejaron claro que no iba a recibir una cálida bienvenida. Nada nuevo, por otra parte. Mientras tanto, la mayoría silenciosa delegación vecindario apoyaba el proyecto y veían lo que realmente era una gran atracción para él. Turismo y los negocios. El proyecto mejoraría significativamente un barrio cuyo crecimiento había sido contenido de forma artificial como consecuencia de sus obsoletas leyes urbanísticas. No estaba dispuesto a ralentizar el proyecto a causa de las trabas provocadas por esa minoría de detractores. Comenzamos las excavaciones en 2006 sin haber recibido aún la aprobación para construir por encima del suelo. Entonces se presentó otro problema. En diciembre, los contratistas que estaban llevando a cabo la excavación se encontraron con restos humanos que más tarde se determinaría que contaban con un siglo de antigüedad. Paramos las obras de inmediato por voluntad propia. Llegó la policía, y el ayuntamiento nos ordenó que detuviésemos totalmente la obra. Puede que no fuera legal, pero accedimos a ello. Contratamos entonces a un equipo de arqueólogos para que excavara e identificara los restos. Llegados a este punto, lo que no necesitábamos era más publicidad. Mientras esperábamos la autorización, pero por supuesto salió en las noticias, y el director de la Sociedad de Preservación de la ciudad dijo que deberíamos rebautizar el proyecto como Trumps Condo Hotelium, Mausoleo. Siempre surgirán tiquismiquis, ¿no es cierto? Al final, y a pesar de todo el alboroto mediático, al atacar el problema del esqueleto de inmediato y en bloque pudimos volver al trabajo en menos de una semana. Con posteridad. Algunos blogueros siguieron dando la tabarra con el tema del hotel y el hallazgo de los restos, y el asunto estuvo en candelero durante un tiempo. También recibíamos muchas cartas de ciudadanos y asociaciones de distinto pelaje que se oponían a la construcción del edificio. Hubo manifestaciones en el lugar de las obras, y la controversia continuó cerca de un año más. Además, se nos acusó de construir un edificio de 46 plantas, que podría ser blanco de un ataque terrorista, e incluso apareció un dibujo que se hizo viral en internet de un esqueleto con un peinado como el mío que publicitaba el nuevo edificio. Una cosa es segura, toda Nueva York y todos los neoyorquinos sabían que estaba construyendo un rascacielos. Alguien dijo alguna vez que yo soy un gran promotor gracias a mi locuacidad, pero a menudo no tengo que hacer nada para llamar la atención. No dejaban de llovemos piedras, era como si estuviéramos instalados permanentemente en el ojo delegación. Huracán, pero todos esos ataques nos hicieron ser más consistentes y fuertes en nuestra misión. Hubo un momento en el que alguien esgrimió nuestras primeras versiones de delegación material de marketing en donde se mencionaba que los apartamentos serían una gran oportunidad residencial, lo cual acabó originando una tormenta política y activista. No obstante, nos centramos en lo que queríamos, conseguir la autorización. Sabíamos que no podíamos cambiar las leyes de urbanismo ni construir bajo las vigentes si el edificio era considerado residencial. De modo que nos centramos en demostrar que el proyecto no tendría tal carácter y que, por tanto, podíamos proceder según las actuales leyes urbanísticas. Mostramos al ayuntamiento que teníamos limitaciones específicas con respecto a la ocupación que eran muy claras. Mi equipo negoció durante meses una declaración restrictiva de 6 páginas. Fueron largas horas de sesiones en las que las autoridades de la ciudad de Nueva York analizaban y criticaban cada coma del documento, literalmente. Éramos transparentes en lo que estábamos ofreciendo. No ocultamos nada. Al final, conseguimos la autorización. Nuestra propuesta cumplía, absolutamente, con todos los requisitos de las leyes de urbanismo del SOO, y nadie podía arguir lo contrario. Mi padre siempre decía, conoce todo lo que puedas sobre lo que estés haciendo, y ese es el consejo que seguí. Cada adversidad sirvió como estímulo en lo que había llegado a ser una contienda del tamaño de una ciudad. En la actualidad, el Tromsø funciona a la perfección. Tanto Don J.R. como Ivanka han trabajado en ello conmigo y con mis socios, al igual que Sean Yazbek, el ganador de la 5ª temporada del Aprendiz, y Julius Schwartz, vicepresidente de Bayrock. Se ha convertido en una maravillosa, elegante y distinguida incorporación al barrio del SOO. Cuenta con más de 2000 metros destinados a espacios comerciales, un restaurante de alto nivel, un spa de casi 700 metros y un centro de conferencias de unos 200 metros y a partir del 12º piso todos los apartamentos disfrutan de una visión panorámica
Asimismo, cuenta con una increíble piscina abierta todo el año con sombrillas privadas y servicio completo, una biblioteca, un café, un bar y un restaurante, y estoy convencido de que a mis vecinos del Sol les encanta. Tiempo al tiempo hará que aumente el valor de sus propiedades, entre otras razones porque va a ser una preciosidad. Asegúrate de visitar el famoso distrito industrial del So cuando vengas a Nueva York y échale un vistazo. Puede que el So causara algunos problemas más de lo esperado, y que todo ello nos ocupará un año más de trabajo añadido. Pero así son los negocios en las grandes ciudades. Lo importante es que somos lo suficientemente grandes como para lidiar con ello. Asegúrate de cultivar la misma actitud, te ahorrará una gran cantidad de ansiedad innecesaria. La adversidad es ley de vida. Es muy probable que nunca tengas un día sin algún tipo de contratiempo. Acéptalo como un desafío y no como una decepción. Sé más grande que los problemas, estate listo para luchar por tus derechos, y todo irá bien. Punto. En recuerdo del 11 de septiembre de 2001, si nunca tiras la toalla serás capaz de ayudar al prójimo. El 11 de septiembre de 2001 estaba en mi apartamento viendo las noticias de la mañana por televisión cuando me enteré de lo que había ocurrido. El resto podía verlo desde la ventana. Había predicho un ataque en mi libro de América B de Serve, publicado en el año 2000, pero eso no significa que no me afectara lo que ocurrió ese día. Fue un acto de depravación e indigencia espiritual. Tras los ataques, algunas personas y empresas abandonaron Nueva York, pero yo nunca contemplé la posibilidad de mudarme. Soy un neoyorquino de pura cepa y esta es mi casa. Sabía que mis conciudadanos son resilientes y que la ciudad de Nueva York no solo sobreviviría, sino que prosperaría, lo cual ha sucedido. Desde entonces, la Trump Organization siempre ha conmemorado de algún modo un homenaje a las víctimas del 11 de septiembre. El primer año, renunciamos a nuestra fiesta corporativa anual de Navidad para donar el dinero que habría sido normalmente utilizado para dicho acto a causas benéficas. Todos pensamos que era lo correcto, y lo era. Y como botón de muestra, cada año hemos celebrado un acto conmemorativo en el atrio del vestíbulo de la Trump Tower a los que yo mismo asisto, junto con otros miembros de la Trump Organización. En 2006 y 2007, el September Concert tuvo lugar en la Trump Tower, abierta al público. El September Concert fue fundado en 2002, en el primer aniversario del 11 de septiembre, un mensaje de paz a través de la música. Arugo Smith, el fundador, y Veronica Kelly, la vicepresidenta, han llevado a cabo un trabajo extraordinario. Mi hijo Eric presenta el concierto, y todos asistimos. Se trata de una celebración conmemorativa llena de sentido, una respuesta positiva a un día que no hay que olvidar. Nos llevó tiempo coordinar este evento y adecuar un espacio apropiado para el mismo en nuestro tan ajetreado edificio, pero cada minuto empleado valió la pena. Es solo un ejemplo de por qué es esencial no tirar la toalla. A la larga estarás en condiciones de devolver parte de lo conseguido. Celebro muchos actos benéficos en mis campos de golf, así como en el baile de la Cruz Roja, en mi Mar-a-Lago Club en Palm Beach. Estos actos no se materializan por arte de magia, requieren de una ingente planificación, lo cual implica tiempo y esfuerzo. Además de sumas importantes de dinero. Ser dueño de varias propiedades no solo significa ser el dueño de su titularidad, se trata de darles utilidad. Si tienes planeado trabajar en el sector inmobiliario solo para ganar dinero o sentirte poderoso, eso no será suficiente. Si puedes ver tus beneficios como un modo de compartir, descubrirás que tu trabajo será mucho más gratificante, y probablemente mucho más lucrativo a la larga. De la Trump Organization. En 2006 y 2007, el September Concert tuvo lugar en la Trump Tower, abierta al público. El September Concert fue fundado en 2002, en el primer aniversario de delegación. 11 de septiembre, un mensaje de paz a través de la música. Arugo Smith, el fundador, y Veronica Kelly, la vicepresidenta, han llevado a cabo un trabajo extraordinario. Mi hijo Eric presenta el concierto, y todos asistimos. Se trata de una celebración conmemorativa llena de sentido, una respuesta positiva a un día que no hay que olvidar. Nos llevó tiempo coordinar este evento y adecuar un espacio apropiado para el mismo en nuestro tan ajetreado edificio, pero cada minuto empleado valió la pena. Es solo un ejemplo de por qué es esencial no tirar la toalla. A la larga estarás en condiciones de devolver parte de lo conseguido. Celebro muchos actos benéficos en mis campos de golf, así como en el baile de la Cruz Roja, en mi Mar-a-Lago Club en Palm Beach. Estos actos no se materializan por arte
de magia, requieren de una ingente planificación, lo cual implica tiempo y esfuerzo. Además de sumas importantes de dinero. Ser dueño de varias propiedades no solo significa ser el dueño de su titularidad, se trata de darles utilidad. Si tienes planeado trabajar en el sector inmobiliario solo para ganar dinero o sentirte poderoso, eso no será suficiente. Si puedes ver tus beneficios como un modo de compartir, descubrirás que tu trabajo será mucho más gratificante, y probablemente mucho más lucrativo a la larga. Cada año acogemos al Ejército de Salvación en nuestro vestíbulo para inaugurar las fiestas navideñas. Se ha convertido en una tradición. Toca una banda, los medios de comunicación están allí, yo pronuncio un breve discurso, y el Ejército de Salvación recibe parte delegación. Reconocimiento que merece por el excelente trabajo que llevan tantos años realizando. También esto conlleva mucho tiempo para organizarlo, pero lo hacemos todos los años. A veces ser generoso te abrirá las puertas a nuevos talentos. Cada año dono un dibujo autografiado a la subasta Doble Forunger, dibujos para el hambre, en el restaurante Tavernon de Green. Es un gran acontecimiento, y han contribuido a la causa gente como Sting, Muhammad Ali, Larry King, Al Pacino, Billy Joel, Valentino, Bill Cosby, Pau McCartney, Kirk Douglas, Martina Navratilova, Peter Max, Bette Midler, Jack Nicklaus, Cindy Crawford y muchas otras personalidades. Tardó 5 minutos en dibujar algo. En mi caso, acostumbra ser un edificio o un paisaje urbano de rascacielos, y luego lo firmó. Pero recauda miles de dólares en ayuda para los que pasan hambre en Nueva York a través del Banco de Alimentos de los Capuchinos. La subasta fue una idea innovadora que ha ayudado a muchas personas, y no me importa dedicar un poco de tiempo a una buena causa. Puede que el arte no sea mi punto fuerte, pero eso poco importa si el resultado final consigue aliviar las penurias de gente necesitada. Recuerdo que un amigo me preguntó por qué organizaba tantos actos benéficos en mis propiedades. Parecía sorprendido de que hiciera algo así, ya que en realidad no era necesario, y sabía el tiempo que requería. Le contesté, porque puedo. Créeme, son 2 palabras poderosas, con un sentimiento igual de poderoso que las acompañan. Imagínate diciéndoselas a alguien, porque puedo. Es una sensación genial, y hace que valga la pena todo el trabajo que supuso adquirir y promover esas bellas propiedades y edificios. Todos hemos presenciado situaciones calamitosas que nos gustaría aliviar. Haber alcanzado el éxito te permite ayudar a lo grande. Esta es otra razón para seguir haciéndolo. Saber que vas a ser capaz de devolver más si alcanzas el éxito es un incentivo maravilloso para seguir adelante. Si no tiras la toalla, podrás devolver parte de lo que consigas, y eso es algo que merece la pena tener siempre presente. Espera encontrar problemas y estarás listo cuando se presenten levantando la Trump Tower. La Trump Tower fue mi primer gran éxito, y siempre amaré este edificio. Me hace sentir fenomenal saber que es el tercer destino turístico preferido de Nueva York. Hace tanto tiempo que la Trump Tower es famosa que la mayoría de la gente cree que siempre ha estado allí, o que simplemente apareció de repente en el skyline del centro de Nueva York. Puedo asegurarte que no es este el caso. De hecho, a la gente siempre le sorprende oír que estuve a punto de bautizarla como Tiffany Tower, y que hay muchos otros incidentes que hicieron de la construcción de este emblemático edificio un proyecto especialmente difícil. Si crees que levantar este edificio fue una ocurrencia mágica, incluso para un promotor como yo, te espera una lectura interesante por delante, sobre todo si te gustan las historias intrincadas. Robert Moses, una gran figura en la historia de Nueva York, dijo algo que me acompañó a lo largo de todo el tiempo que tardé en intentar comenzar y luego terminar la Trump Tower: no puedes hacer una tortilla sin romper los huevos. A veces sentía deseos de cambiar esa frase por no puedes construir un rascacielos sin romper algunas cabezas. Nada fue fácil desde el primer día. Para empezar la odisea, tardé casi 3 años solo para obtener una respuesta del hombre que controlaba el terreno que quería comprar. Hice muchas llamadas y escribí reiteradas cartas. Aprendí mucho sobre la importancia de la perseverancia, pero también aprendí que si te apasiona algo, recibir 0 apoyos no te desanimará. Me negaba simplemente a tirar la toalla. Cuando el terreno estuvo por fin disponible, me di cuenta de que mis cartas habían servido para algo. El lugar en el que quería construir la Trump Tower estaba al lado de Tiffany. Más adelante, tuve que convencer a sus propietarios de que me permitieran comprar sus derechos de vuelo o sobre edificación, es decir, el derecho a construir un rascacielos encima de su tienda por $5 millones.
Eso evitaría que alguien echara abajo el edificio de Tiffany y levantara una torre que me tapara la vista. Podría construir así una torre con ventanales en vez de ventanitas diminutas, una consideración estética de suma importancia. Para obtener la modificación de la ley de urbanismo que necesitaba delegación. Ayuntamiento de Nueva York, tenía que saber si contaba con los derechos de vuelo. El responsable a cargo de esto me dijo que le gustaba mi idea y mi oferta económica, pero que se iba un mes de vacaciones y que ya se pondría en contacto conmigo cuando volviera. En un mes, hubiera avanzado mucho en trabajos de urbanismo y de arquitectura, pero si no estaba seguro de obtener el derecho de sobreedificación estaría malgastando un montón de tiempo y trabajo. Por suerte para mí, estaba tratando con un auténtico caballero, Walter Bing, quien me aseguró que su palabra era sagrada. Punto. De hecho, parecía sentirse insultado de que cuestionara su decisión y su promesa. De vez en cuando, no muy a menudo por desgracia, tropiezas con alguien tan honorable como Bing. Ahora que contaba con el derecho de vuelo de Tiffany, necesitaba una parcela más, en concreto un pequeño terreno situado en la calle 57, adyacente a Tiffany. Así lo exigía otra ley de urbanismo de la ciudad de Nueva York, tienes que tener un mínimo de 9 metros de espacio abierto, como un jardín trasero, detrás de un edificio. Sin esta superficie, tendría que eliminar el jardín del edificio, que ya estaba diseñado. Resultó que el dueño del terreno era Leonard Candel, un hombre tan honorable como Walter Bing. Sin embargo, no quería deshacerse de su diminuto solar. No era un vendedor, y no iba a ceder. Hasta que un día encontré una cláusula en la documentación de mi contrato con Tiffany que le concedía la opción de comprar la propiedad de Kendall dentro de un plazo determinado porque colindaba con la famosa joyería. Quizás se podría solucionar el tema con Candel después de todo. Ahora ya sabía que lo que intentaba llevar a cabo no iba a ser coser y cantar. Cada puerta con que me encontraba necesitaba un montón de trabajo solo para que se abriera un poquito, para empezar. Pero volví a recordar la cita de Robert Moses y seguí adelante. Esperar problemas ayuda porque entonces, en cierto modo, estás preparado para encontrártelos y no perderla calma. Es bueno recordarlo a diario, si es necesario. Tuve que volver a preguntarle a Walter Bing si podía comprar su opción de compra de la propiedad de Leonard Candel como parte de mi trato con Tiffany. Sabía que no tenía ningún interés en comprársela, pero Walter accedió. No obstante, Leonard dijo que la opción pertenecía a Tiffany y no era transferible. Quizá tuviera razón. También era posible que si llevaba el tema a juicio yo ganara el derecho de ejercer la opción de compra. De modo que le expliqué a Leonard la posibilidad de acabar pleiteando y, en menos de media hora, nos las arreglamos para llegar a un buen acuerdo para ambas partes. Yo retiraría mi opción de compra y Leonard accedería a prorrogar mi contrato de arrendamiento de su parcela de 20 a 100 años, tiempo suficiente para que fuese factible financiarlo. En el contrato de alquiler también eliminó algunas prohibiciones contra la recalificación. Leonard y yo seguimos siendo amigos, y pude continuar mi cruzada para construir la Trump Tower. Todavía no tenía el contrato definitivo con Genesco, la compañía propietaria de Bombier Teller, la tienda situada en la propiedad sobre la que quería construir la Trump Tower. Habíamos conseguido mantener completamente en secreto todo el asunto y esperábamos firmar los contratos en un par de meses. Pero entonces empezó a filtrarse información y, de repente, Genesco se vio desbordado de compradores interesados, entre ellos inversores árabes con dinero procedente del petróleo. Como era de esperar, Genesco movió fichas para intentar romper el acuerdo. Sin embargo, por fortuna, tenía una carta de una hoja con una declaración de intenciones de Jack Hannigan, que Genesco había incorporado para que les guardara las espaldas en caso de dificultades. Llevaba 3 años recibiendo estas cartas escritas por mí. Hice saber a Genesco que pleitearía y bloquearía durante años la venta de la propiedad Bombier si no respetaban nuestro acuerdo. No estaba seguro de que la carta fuera jurídicamente vinculante, pero podía intentar que fuera un engorro si no cumplían con lo acordado. Poco después, recibí una llamada de The New York Times, cuyos redactores de economía habían oído rumores de que estaba a punto de cerrar un trato con Genesco para comprar el edificio Bombit. Habíamos guardado silencio al respecto, pero me percaté de que debía correr el riesgo, sobre todo teniendo en cuenta que Genesco estaba incumpliendo su parte del trato. De modo que le expliqué al periodista que habíamos llegado a un acuerdo y que planeaba construir un nuevo rascacielos sobre el suelo de Bombits. Por lo tanto, era muy probable que la tienda cerrase en unos meses. El artículo apareció a la mañana siguiente, y
Esperaba que ejerciera cierta presión sobre Genesco. Lo que ocurrió fue algo con lo que no había contado. Tan pronto como apareció el escrito, todos los empleados de Bombier se dirigieron a Bergdorf Goldman, Sachs Fifth Avenue y Bloomingdale's en busca de un nuevo trabajo y, como consecuencia de ello, Bombier tuvo problemas para dirigir el establecimiento. 5 días después, tuve el contrato firmado con Genesco. Todavía estábamos lejos de comenzar a construir. Se trata de un buen ejemplo de la perseverancia que necesitas y de algunos de los obstáculos que pueden surgir cuando estés intentando hacer algo mucho más pequeño que un rascacielos. Si eres de aquellos que piensan que tengo el toque de Midas y que todo me resulta sumamente sencillo, te convendría recordar algunos de estos episodios cuando te enfrentes a tus propios problemas en tu camino hacia el éxito. Porque créeme, tendrás problemas. No importa si te apellidas Trump o no, todos experimentamos este tipo de cosas. Espéralas. Cuando recuerdo esos años, pienso que fue una experiencia maravillosa, emocionante, y que cada momento de dificultad mereció la pena. 8. Preguntas frecuentes. Hoy en día recibo una tonelada de cartas, y un gran porcentaje de las mismas procede de gente que me pide consejo. A veces clases enteras de alumnos me envían sus preguntas. He decidido incluir algunas de ellas con mis respuestas. 1. ¿Cómo lidiar con personas que cometen sistemáticamente los mismos errores una y otra vez? No. Lidio con ellas. Trabajan para otros. 2. ¿Cuál es la característica más importante de un buen líder? La disciplina. Ayuda a que todo el mundo la tenga, pero si el líder no cuenta con ella, no lo será por mucho tiempo. 3. ¿Cuáles son los pasos más importantes para alguien que trata de alcanzar el éxito? Haz los deberes. En otras palabras, aprende todo lo que puedas sobre lo que quieras, conoce aquello con lo que te enfrentas e investiga cada aspecto de tu iniciativa empresarial. Habla con todos los expertos que encuentres. No puede ser una visión de ganar o perder. Las probabilidades ya están en tu contra, así que no te lo pongas aún más difícil siendo negligente. 4. ¿Qué distinguirá a los líderes de mañana en el sector inmobiliario? Quienes tengan visión de futuro y disciplina tendrán éxito. La primera no sirve de nada sin la segunda. Con las dos, tienes una oportunidad de convertirte en un líder, siempre y cuando hayas aprendido y agudizado tu instinto a través de tus experiencias. 5. ¿A qué personajes históricos admira y por qué? Abraham Lincoln es uno de ellos, porque fue presidente en uno de los momentos más difíciles de nuestro país. También fue autodidacta y soportó muchos años de adversidades antes de convertirse en presidente. Otro sería Winston Churchill, líder en un momento crucial de la historia delegación mundo, la Segunda Guerra Mundial. Era un gran orador que inspiró a miles de personas con sus discursos, y ganó el Premio Nobel de Literatura por sus ensayos históricos. 6. ¿Cuál es su postre favorito? El helado. 7. ¿Qué le gusta de su trabajo? Todo. Cada día es un desafío, y cada día es genial. 8. ¿Sale a almorzar fuera? Muy raramente. No me gusta interrumpir mi jornada laboral. Interfiere en mi ritmo de trabajo. Prefiero comer algo en mi mesa, que quizá me lleve 5 o 10 minutos. 9. ¿Qué consejo daría a alguien que quiere emprender su propio negocio? Prepárate para encontrar problemas, los tendrás cada día. Mantén la calma pase lo que pase y sé tan grande como tus retos diarios. Nunca tires la toalla. 10. ¿Qué pasa si las cosas no salen como queremos, aunque trabajemos muy duro? Ante todo, has de saber que no estás solo. He esperado 30 años para hacer realidad algunos de mis sueños. Hay gente que ha esperado más. Ten siempre en cuenta que puede que no estés haciendo lo correcto, de modo que por muy duro que trabajes, simplemente no va a funcionar. Asegúrate de estar haciendo lo adecuado para ti. Te tiene que encantar hacerlo. Por lo tanto, sé tenaz. 11. ¿Cree en la suerte? Sí. Sé que soy muy afortunado. También fue una suerte tener un gran ejemplo a imitar. Trabajé con mi padre desde muy joven y aprendí muchísimo de él. 12. ¿Qué quería ser de mayor cuando era niño? Quería ser jugador de béisbol o constructor. Me gustaba construir edificios con mis piezas de mecano. Fui un jugador de béisbol lo suficientemente bueno como para que me ofrecieran varias becas y también consideré la posibilidad de estudiar cine en la Universidad del Sur de California, USC, pero mis conocimientos y mi amor por los bienes inmuebles me llevaron a Barton. 13. ¿De dónde saca sus ideas? El mundo me inspira. Estar al tanto de los acontecimientos mundiales puede darte un montón de ideas. Esta época de grandes avances tecnológicos, que
Nos permite acceder a una ingente masa de información con una inmediatez nunca antes vista. Me parece fascinante. Mantengo la mente abierta, lo cual es una buena manera de que se te ocurran ideas. 14. ¿Alguna vez teme fracasar en algo? Hasta ahora tengo un historial de éxitos muy bueno, pero el fracaso siempre es una posibilidad. Soy prudente pero no miedoso. Hay una diferencia. Es importante ser cauteloso, saber que la probabilidad de éxito está ahí, así como la del fracaso. El riesgo desempeña un papel fundamental en todo lo que hago. Podría atropellarme un autobús mientras cruzo la calle. Son cosas que pasan. No permitas que el miedo interfiera en tus planes. 15. ¿Qué hacen vacaciones? No hago vacaciones en el sentido de planificar un viaje a algún sitio e ir allí a descansar. Mi trabajo me parece vigorizante y nunca tengo la necesidad de evadirme de él. Como poseo campos de golf y me encanta jugar, puedo pasarlo muy bien practicándolo mientras inspecciono el campo. En invierno voy al mar al Lago Club en Palm Beach los fines de semana, de modo que puedo jugar al golf durante todo el año. Me tomo fines de semana más que vacaciones, lo cual me va de maravilla. 16. ¿Nos gusta tu programa Al Aprendiz? Nos preguntamos si le gusta despedir a la gente. No me gusta despedir a nadie. A veces es necesario, pero prefiero tener a las personas conmigo durante mucho tiempo. Tengo empleados que llevan más de 30 años a mi lado. El mejor entorno laboral es aquel en el que todos comparten una misma ética de trabajo y unos mismos objetivos, y en donde todos se esfuerzan al máximo. Esto es así con la mayoría de mis empleados, pero no siempre, y si no es así entonces hay que realizar algún cambio. 17. Cuando empezó en el sector de bienes inmuebles, ¿cuál era su principal objetivo? Quería tener éxito a mi manera. Mi padre lo había tenido en el negocio inmobiliario, y yo quería alcanzarlo por mí mismo. Siempre me han encantado los edificios bonitos y Manhattan, de modo que me centré en ambos. Quería seguir mi propio punto de vista, y lo hice. 18. ¿Qué fue lo que más le sorprendió del aprendiz? Mi imagen cambió. Me hice muy famoso después de empezar a despedir a gente cada semana. 19. ¿Qué es lo que le hace más feliz? Parece simple, pero se trata de una pregunta muy compleja. Diría que hay varias cosas que me hacen feliz, por ejemplo hacer las cosas bien, hacerlas lo mejor que pueda, realizar un buen trabajo y saber que es bueno. Poder compartir ese logro también es gratificante. Puedo incrementar el valor de un barrio y de las comunidades que viven en él, así como garantizar puestos de trabajo, y estoy en posición de devolver lo que recibo mediante diversos actos benéficos. Mi familia es muy importante para mí, siempre lo ha sido. Soy la persona más feliz. Delegación. Mundo cuando estoy con ellos. 20. ¿Cuál era su asignatura favorita en el colegio? Me gustaba todo lo relacionado con las matemáticas. Sobresalía en geometría. 21. ¿Cuál es su película preferida? Ciudadano Kane. 22. ¿A qué hora se levanta normalmente? A las 5 de la mañana. 23. ¿Qué es lo mejor de ser rico? Ser capaz de dar algo a cambio, de devolver parte de lo que has alcanzado. Es una sensación maravillosa. 24. ¿Cuál es el mejor consejo que puede darme? Nunca tires la toalla. Podrás conseguir más cosas con esa actitud que con cualquier recomendación que pueda decirte. 9. Cuando la otra parte espere un duelo, ofrécele una alianza. Trump International Golf Links, Escocia. Siempre estuve interesado en construir un campo de golf en Escocia por dos buenas razones, aparte de por la espectacular belleza del país. Mi madre nació allí y Escocia es la cuna del golf. El golf ha jugado siempre un papel importante en mi vida y ni qué decir tiene, también mi madre. Pasé 5 años considerando diferentes lugares de los que rechacé más de 200 posibilidades a lo largo y ancho de Europa. Esperaba pacientemente el lugar adecuado, y cuando vi los terrenos de Menir Estate, al noroeste de los montes Gran Planos de Escocia, supe que era el sitio perfecto. Menir Estate y Menier Ouse, que datan del siglo SIB, están situados a 20 kilómetros al norte de Aberdeen, la tercera ciudad más grande de Escocia. Más importante aún, jamás en mi vida había visto un paisaje costero virgen tan espléndido. Contaba con dunas de arena de inmensas proporciones, casi 5 kilómetros de terrenos frente a un mar espectacular, y unos 6 kilómetros cuadrados en total. Era impresionante y me emocioné. El punto bajo, a nadie le gusta que la gente se ría en su cara. Sabía que Escocia tenía fama de ser un lugar fantástico en lo referente al desarrollo empresarial y las facilidades que se concedían al comercio, de modo que estaba entusiasmado con la idea de empezar a trabajar allí. No obstante,
El anuncio del proyecto propuesto causó cierta consternación y los ecologistas se pusieron en guardia de inmediato. De hecho, recuerdo haber visto a gente reírse abiertamente al ver la magnitud de lo que había planeado. Ese lugar tiene una gran importancia medioambiental e histórica para Escocia, y nadie creyó que conseguiría los permisos para seguir adelante. Solo la declaración de Menir Estate como espacio natural protegido ocupa 2 tomos de 12 centímetros de ancho cada uno. El problema principal radicaba alrededor de una preocupación ambiental con la que nunca antes me había encontrado, llamada geomorfología. Nos enteramos por nuestros expertos medioambientales y la Asociación para la Protección del Patrimonio Nacional de Escocia. Desde que nos enfrentamos a este tema hubo un requerimiento de la Junta de Planificación. Teníamos un obstáculo muy importante que afrontar, y nos lo tomamos muy en serio. Intentando aprender todo lo que estaba en nuestras manos, contratamos a los principales expertos en geomorfología, y consideramos minuciosamente cada mínimo detalle. Creo que sorprendimos a todos con nuestra preocupación y conciencia ética profesional, y nuestra perseverancia e integridad fue tenida en cuenta por los responsables de adoptar las decisiones. Pero volvamos a la geomorfología, que es el estudio del movimiento de las formas del relieve terrestre, incluyendo su origen y evolución y el proceso que las ha moldeado a lo largo de los años. Las excepcionales dunas de tierra de Menir Estate forman parte de una zona protegida que comprende un total de 100.000 metros de tierra. Estas dunas se desplazan por la acción de fuerzas naturales, lo que puede ser desastroso para un campo de golf. Estudiamos mapas de hace muchos años y observamos que los 100.000 metros de dunas se habían movido literalmente a lo largo del tiempo a una ubicación diferente a causa de la fuerza de la naturaleza, de modo que sabíamos que las preocupaciones medioambientales y las nuestras eran pertinentes. Llevamos a cabo una amplia investigación sobre el problema y descubrimos que las dunas se podían estabilizar plantando lechos de juncos, cuyo sistema radicular les permite crecer azotados por el viento y en condiciones climáticas extremas. Estas plantas protegerían las dunas de arena, además de añadir otra faceta de belleza natural al paisaje. Asimismo, basándonos en nuestras investigaciones sobre el medio ambiente, hicimos otras muchas recomendaciones para mejorar y proteger la fauna local, la creación de 3 madrigueras artificiales para nutrias y un plan de protección de estas. Por escrito, un informe para la preservación del tejón, basada en nuevos estudios, la creación de un nuevo hábitat para las aves en peligro de extinción incluidas en la lista roja, la instalación de cajas nido y cajas refugio para murciélagos en Menir House. Acciones centradas en la biodiversidad para mantener e incrementar las poblaciones de tritones palmeados, de gaviotas cabecinegras y de aves zancudas, de liebres marrones y de olmos montanos, la creación de nuevos humedales y el trasplante de plantas adecuadas a ese hábitat, así como la recolección de semillas para asegurar la preservación de las especies autóctonas de las dunas. Y esta no es más que una lista parcial. ¿Recuerdas que he mencionado 2 libros de 12 centímetros de ancho cada uno? No estaba exagerando. De modo que sí. ¿Crees que las cosas ocurren sin más porque me llamo Donald Trump? Que esto te sirva para recordar que las cosas no funcionan así. Cuando presentamos el esbozo final de la solicitud de planificación al Ayuntamiento de Aberdeenshire, aquel abordaba tanto la cuestión medioambiental como la parte empresarial del proyecto. En el aspecto económico, la construcción del complejo golfístico crearía aproximadamente unos 6.230 puestos de trabajo en Aberdeenshire y 740 en el resto de Escocia, mientras que la operación en curso supondría un total de 1.250 puestos de trabajo temporales y 1.440 fijos. En conjunto, el proyecto podría reportar un desarrollo económico de hasta 205 millones de libras para el Ayuntamiento de Aberdeenshire y de 262 millones para Escocia. Estas son algunas de las cifras que presentamos, y, como puedes imaginar, nuestra investigación fue muy detallada. No es ninguna sorpresa que recibiéramos el apoyo entusiasta de las empresas locales. Por lo que a mí respecta, este proyecto supondría una considerable inversión recuperable a largo plazo, con un coste de casi 1.000 millones de libras, aunque para mí no era más que un acto de amor. Al escribir estas líneas, un año después de la aparición de las primeras grandes cuestiones medioambientales, seguimos adelante con nuestra idea con muy pocas trabas. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo superamos los retos que la mayoría de las personas creía insalvables? La gente esperaba un duelo y, en lugar de eso, ofrecimos una alianza. Trabajamos codo a codo con el organismo encargado de cuidar del patrimonio nacional escocés y forjamos una alianza basada en nuestras preocupaciones colectivas. Llevamos a
cabo una cantidad enorme de trabajo preliminar e investigación medioambiental que nos llevó un montón de tiempo y esfuerzo por nuestra parte, pero mereció la pena. Sobre la marcha fuimos rompiendo las barreras y la desconfianza, estando atentos, siendo abiertos y honestos, y contratando a los mejores para que hicieran bien el trabajo. Ofrecimos un producto de alta calidad, y nadie pudo cuestionar nuestra credibilidad. El hecho de habernos mostrado sensibles al medio ambiente hizo que las autoridades tuvieran fe en nuestra habilidad para hacer lo que fuera mejor para todos. Resultó que ser receptivos a la rica historia y patrimonio de la zona y al impacto global que podría tener nuestra construcción, no fue un sacrificio en modo alguno. Continuará siendo una preocupación constante por muchos siglos, eso espero. La Asociación para la Protección del Patrimonio Nacional de Escocia hace su trabajo, nosotros también. Todavía estamos esperando permisos para algunas zonas de nuestro complejo golfístico, y George Sorial, de la Trump Organización, a quien pedí que dirigiera el proyecto, ha estado viajando a Escocia cada 2 o 3 semanas para supervisar los progresos realizados. Yo voy a ir dentro de un par de semanas, y he disfrutado cada uno de los viajes que he hecho hasta ahora a Escocia. Casualmente, la madre de George nació y se crió en la isla de Luis, donde creció la mía. El circuito fue diseñado por Martin Autré. El complejo incluye un campo de prácticas de reducidas dimensiones y una academia de golf. La cuna del golf merece esta clase de atención integral y mi deseo es que sea el mejor del mundo. Sería el lugar perfecto para celebrar el Open o la Ryder Cup en el futuro. El complejo ofrece alojamientos de lujo, un campo de golf profesional de 18 hoyos, un restaurante elegante y se ha convertido en uno de los destinos preferidos para los amantes del golf de todo mundo. No ha sido fácil, pero después de esperar y buscar durante 5 largos años, cada parte del trabajo ha merecido la pena. De resultas, casi soy un experto en geomorfología. ¿Qué más se puede pedir? 10. Aléjate de los quejicas, tú puedes decidir tu propia suerte. Quizá hayas escuchado el dicho: la suerte se encuentra cuando la oportunidad se junta con la preparación. Estoy de acuerdo. A menudo he oído decir a la gente la potra que tiene fulano o mengano, como para enfatizar que ellos no son afortunados. Creo que lo que, en realidad, pasa es que los que se lamentan no hacen nada para cambiar su hado. Si quieres tener suerte, prepárate para que te ocurra algo grande. Ver películas es mucho más divertido, pero, a menos que quieras dedicarte al mundo del cine, no es el mejor modo de emplear tu tiempo. Desarrollar tus talentos requiere trabajo, y el trabajo atrae la suerte. Cultivar esta actitud es un excelente modo de poner rumbo al éxito. Durante algún tiempo se habló de los beneficios de expresar nuestras frustraciones y ansiedades y lo sano que era sacárselas de dentro. Hasta cierto punto así es, pero sin exagerar. Hace un tiempo leí un artículo que trataba de que quejarse, sin hacer nada al respecto, es en realidad perjudicial para nuestro bienestar físico y mental. Con la llegada de los blogs y de toda clase de redes sociales en donde manifestar nuestra opinión, la gente pasa demasiado tiempo insistiendo en los temas negativos. El énfasis está desequilibrado, y ese enfoque negativo no ayuda a resolver los escollos. No te recrees en un problema con el que te has desgastado antes incluso de contemplar una solución. Simplemente no tiene sentido. Hace falta un buen cerebro y mucha energía para pensar de forma positiva y creativa y adoptar un enfoque asertivo. Volverse negativo es lo más fácil, un recurso de perezosos. Utiliza tu capacidad intelectual para concentrarte en los aspectos positivos y en las posibles soluciones, y tu propia mentalidad te ayudará a atraer tu propia suerte. Shakespeare lo formuló así, en un célebre Parlamento de Julio César. La culpa, querido Bruto, no es de nuestras estrellas, sino de nosotros mismos que consentimos en ser inferiores. Es un mensaje muy claro. Somos responsables de nosotros mismos. Somos responsables en gran medida de nuestro propio destino. ¡Qué pensamiento tan inspirador! Si consideras que asumir responsabilidades es algo malo, entonces es que estás ciego para ver lo que realmente es una gran oportunidad. Pongamos que hoy tienes que enfrentarte a algún gran reto. Puedo decirte ahora mismo que no estás solo. Lo que te diferenciará de los quejicas será cómo elijas considerar tu situación. Si crees que tú estás al mando como así es, sabrás exactamente a quién acudir. Cuando necesites ayuda, a ti mismo. Puedes ser tu mayor descubrimiento de cara a alcanzar el éxito, la suerte, el poder y la felicidad. Cuando en la década de los 90 tuve que afrontar enormes desafíos económicos, era lo suficientemente maduro para asumirla
responsabilidad y saber que el problema era mío. Sabía que no serviría de nada culpar a los demás. Hubiera sido una pérdida de tiempo, y eso es algo que no me gusta perder. El tiempo es algo que no puede ser sustituido. Si te descubres culpando a los demás a piñón fijo, recapacita y abandona inmediatamente esa actitud. Concédele a la suerte la oportunidad que necesita para jugar un papel en tu vida. Nadie puede hacerlo por ti. En cuanto descubras que te toca a ti provocar tu suerte, comenzarás a pensar y a ver las cosas de una forma completamente nueva. 11. A veces uno debe tragarse el orgullo. Trump International Hotel Tower, Nueva York. Todos hemos oído hablar de las transformaciones radicales de imagen. Algunas veces los resultados son increíbles. Me gusta hacer lo mismo con los edificios. En ocasiones, requiere más innovación mejorar cosas a lo grande que construir algo nuevo. Los desafíos pueden ser más complejos, y es por eso que muchos promotores se apresuran a echar abajo estructuras existentes y empezar de cero. Tengo buenos ejemplos de edificios y negocios que valía la pena salvar, y que han resultado ser un éxito rotundo. Lo primero a tener en cuenta es que tienes que ser valiente y estar convencido de que no te rendirás frente a los problemas, ya que surgirán más de los que normalmente tendrías. Trump International Hotel Tower está situado en One Central Park West, una ubicación fantástica con una amplia panorámica del parque. Ha sido calificado por la revista Travel Leisure y por The New York Times como el mejor hotel en el que alojarse. Lo que mucha gente no sabe es que antes era el edificio Gulf Western. Era propiedad de General Electric, que tenía a Jack Welch, John Deere y Dale Frey al frente, y era un edificio de oficinas. Realmente destaca porque es una de las pocas torres altas del West Side. Fue construida a principios de los años 60, justo antes de que promulgaran las leyes de urbanismo que prohibían un edificio tan alto en esa ubicación. Este inmueble era un constante foco de atención, no solo debido a su altura, sino también a causa de algunos defectos de construcción que ponían nerviosos a sus ocupantes. Entre otros, se tambaleaba con el viento y la parte superior llegaba a combarse con vientos de tan solo 24 km/h. Todos los edificios tienen cierto grado de flexibilidad, pero este era un caso excepcional. Los ascensores se detenían, y algunos inquilinos afirmaban sufrir mareos. En una ocasión en la que sopló un viento fuerte llegaron a desprenderse las ventanas superiores. Estos episodios eran legendarios. Digamos que el edificio tenía algunos problemas muy importantes. Además, tampoco se había construido demasiado bien, ya que la cubierta exterior era de cristal y aluminio barato, con revestimiento de amianto. Lo bueno era que la estructura del edificio era clásica y contaba con unos techos maravillosamente altos. Solo por ello valía la pena salvarlo. Cuando oí decir que este edificio estaba en venta, llamé a Dale Frey y solicité reunirme con él. Fue entonces cuando me enteré de que estaba recibiendo llamadas de los principales constructores del país. Tendría muchísima competencia. No obstante, concerté una reunión y le expliqué que si se demolía totalmente, solo se podría volver a construir uno de 19 pisos en lugar de las fabulosas 52 plantas con que contaba. Era una razón de peso para ver que se podía salvar, pero necesitaría mucha investigación, y me puse en marcha de inmediato. Lo que sugerí fue reforzar la estructura de acero, así como que los techos altos serían perfectos para levantar un conjunto residencial, un detalle que, además, en un edificio como el nuestro concebido también en parte como un espacio destinado a la actividad comercial, era muy solicitado en el mercado inmobiliario. Era el emplazamiento perfecto para un edificio residencial de lujo. General Electric parecía impresionada con mis ideas, y me gustó su reacción positiva a todo lo que les había presentado. Mi única preocupación, llegados a este punto, era que estaba recuperándome de ciertos problemas financieros, de modo que quizás se mostrasen renuentes a darme una oportunidad. Lo que sucedió después nos sorprendió a todos. Dale Frey llamó para decirme que aunque le gustaban mucho mis planes, tenían intención de licitar el trabajo. Iban a solicitar a algunas de las principales constructoras del país que presentaran una oferta, y que esperaba que yo estuviera entre ellas. Me quedé alucinado porque había invertido muchísimo tiempo dando forma a mi idea, y se la había explicado personalmente. Ahora debía empezar todo de nuevo y presentar una oferta como un recién llegado al proyecto. Me sentía fatal y un poco indignado por este giro en los acontecimientos. Básicamente iba a participar en un concurso público, que no creía necesario.
Me preguntaba si habían estado todo el rato siguiéndome la corriente, a pesar de aparentar estar interesados y mostrarse impresionados con mis ideas. ¿Qué podía hacer? Estaba interesado y ya había empleado un montón de tiempo y esfuerzo, así que al final me tragué mi orgullo y decidí ir a por ello. Me gustan los desafíos y este se había convertido en uno aún más grande, y no es que me alegrase de ello. De modo que trabajé en una fantástica y detallada presentación. Cuando aconsejo que te dejes la piel en algo, es a esto a lo que me refiero. Pareció que pasaban siglos, pero finalmente, General Electric llamó para decir que se habían decidido por mi oferta. Ser escogido por este poderoso grupo para construir en ese increíble lugar era una noticia maravillosa. Trump International Hotel Tower se haría realidad. Hizo que mereciera la pena todo el agravio del proceso. Dale Frey y John Gears de General Electric lo hicieron posible. Son unos tipos fantásticos. En 1995 empezamos a demoler la antigua Torre Galfiamp Western, solo quedaría la estructura de acero. Había contratado a Philip Johnson como arquitecto, junto con Costas Condylis y Amp Associates, de modo que teníamos garantizado un edificio espectacular además de elegante. Philip Johnson había diseñado el State Theatre en el Lincoln Center, situado a unas cuantas calles de allí. Se trataba de un edificio importante y quería lo mejor. Y eso es exactamente lo que todos nosotros tuvimos. Trump International Hotel Tower es en la actualidad el mejor hotel de Nueva York. Incluye el restaurante Jan George, reconocido como uno de los mejores establecimientos del mundo. Los apartamentos del edificio permanecen poquísimo tiempo en el mercado. Hay listas de espera para todo lo relacionado con este inmueble. También es la primera vez que se ha combinado un hotel con apartamentos, lo que ahora aclaman como una innovación. No fue una innovación para mí, simplemente sentido común. De hecho, se trata de una idea copiada en todo el mundo hoy día y con gran éxito. De modo que tómate un tiempo para pensar las cosas con detenimiento. Sí, el edificio original tenía grandes defectos, sí, el proceso de aprobación fue desconcertante, pero eso fue parte del reto. También me proporcionó una gran oportunidad. A veces uno tiene que esforzarse un poco más para ver esas oportunidades, pero créeme, merece la pena. 12. El valor no es la ausencia de miedo, sino la conquista del mismo. Tener valor significa no tirar nunca la toalla. Es mucho más fácil rendirse, y eso es exactamente lo que hacen los perdedores. Una cosa es que te derriben, y otra no levantarse del suelo. Algunas personas comunes y corrientes han conseguido logros increíbles simplemente por el hecho de haber sido persistentes y no tirar nunca la toalla. Abraham Lincoln es un buen ejemplo. Su valor hizo de él una persona extraordinaria. En El aprendiz, los candidatos deben pasar primero por un agotador proceso de selección. Hemos tenido millones de interesados, y solo elegimos a unos pocos. Estas no son precisamente unas probabilidades tremendas. Por eso, creo firmemente que no hay perdedores en el programa. Para empezar, las personas que intentan participar en el concurso demuestran tener mucho coraje. Todos ellos son ganadores. Que te despidan delante de millones de personas no es fácil, pero forma parte del trato y siguen insistiendo de todos modos. La mayoría de ellos afirma que la experiencia merece todo el esfuerzo invertido, tanto si ganan como si no. Hemingway escribió la ya tan célebre frase: el valor es la gracia bajo presión. Piensa en ello. Algunos días nos enfrentamos a retos con los que preferiríamos no tener que hacer nada. Pero nos levantamos y les hacemos frente. Eso es tener valor. Requiere de cierto aplomo. Quizá no sea heroico, puede que no cada día aparezca una situación calamitosa, pero es un ejemplo de valentía que todos entendemos. La confianza en uno mismo es un componente de elegación. Valor que todos necesitamos tener. A veces precisamos de un empujoncito en la dirección correcta. Trabajé con un joven ejecutivo que nunca había hablado en público, de modo que decidió que no se le daba nada bien, y así me lo dijo. Pensé, ni siquiera ha intentado hacerlo y me dice que no se le da bien. Tenía el presentimiento de que iba a ser muy bueno hablando en público. Algunos meses después, cuando me di cuenta de que no podría asistir a un compromiso para cenar que incluía un breve discurso, le dije que tenía que sustituirme. Me contestó: yo no hablo en público. Repliqué: ahora sí. Fin de la conversación. ¿Sabes qué? Se ha convertido en un consumado orador. El valor no es la ausencia de miedo, es la conquista del mismo. El fenómeno del miedo escénico es un buen ejemplo. Hace poco leí un artículo que hablaba de lo común que es sufrirlo, incluso entre
Actores profesionales. Hay un montón de artistas famosos que tienen que enfrentarse con él. Con regularidad, a veces durante décadas. No permiten que el miedo se interponga en el camino de su pasión. Estoy acostumbrado a hablar delante de decenas de miles de personas. Lo cual me gusta mucho, y a menudo me preguntan si no me pongo nervioso. No. Simplemente salgo y hablo. Winston Churchill fue un gran orador, y he leído que pasó mucho tiempo desarrollando esa habilidad. No era algo innato, pero trabajó duro hasta que la dominó. Se convirtió en un poderoso e hipnótico orador. Uno de sus más conocidos discursos, pronunciado durante la Segunda Guerra Mundial, fue este: nunca se rindan, nunca cedan. Nunca, 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 en nada, ya sea grande o pequeño, nunca cedan salvo por las convicciones del honor y el buen sentido. Nunca cedan a la fuerza, nunca cedan al aparentemente abrumador poderío del enemigo. Churchill y su pueblo estaban en peligro de ser bombardeados y superados por el ejército alemán cuando profirió estas palabras. Es posible que nunca experimentes un bombardeo, pero aún así puedes aplicar dichas palabras valerosas en tu vida diaria. Algunos días tengo que enfrentarme a tantos problemas de golpe que semejan un bombardeo. No sucumbo a ellos, y tú tampoco deberías. Nunca. Otra cuestión importante acerca del valor es que te ayudará a pensar y actuar de la manera más adecuada. Te ayudará a centrarte en las oportunidades que se presenten frente a ti en vez de en los problemas. A menudo, los obstáculos son oportunidades que salen a nuestro paso con un envoltorio que no esperábamos o queríamos. Esto me ha sucedido más veces de las que puedo contar. De modo que cuando afirmo que doy la bienvenida a los problemas, hay una razón para ello. Mantén la mente flexible y abierta a soluciones creativas. Einstein dijo: no podemos resolver problemas usando el mismo tipo de razonamiento que utilizamos cuando los creamos. Esa es una buena manera de evitar pájaras cerebrales y encontrar una solución. Pero volvamos al valor. Recuerda que el miedo se puede conquistar. Sé consciente de que eres capaz de ser valiente y de que estás concebido para alcanzar el éxito. Esa es la mitad de la batalla. Luego acelera al máximo y las probabilidades estarán de tu lado.